Con todo, con todos en realidad, con todes. Vamos a empezar esta última clasecita, la quinta clasecita y la última, ¿no? Extiendo un cordial saludo a cada uno de ustedes. Parece paradójico, pero veo a Evelyn y a Wilmer y también, como siempre, a la señorita Alexandra, que ha estado de moderadora, conociendo un poquito, escuchando también. Yo diría que también verificando cómo vamos con la dinámica. Así que bueno, al ser mi última clase, quiero darles en serio, un fortísimo abrazo virtual y decirles que muchas gracias por la oportunidad de dejarse orientar, por la oportunidad también de aprender, por la oportunidad de poder hablar, por la oportunidad de poder hacer caso, por la oportunidad del respeto. De igual manera, Alexandra, esperemos que no sea ni la primera ni la última vez que pueda servirles con lo poco o lo mucho que yo sepa. Que en realidad lo que quisiera prácticamente hacer ahora mismo es que se entienda que la salud mental es muy bonita, es muy práctica y que sobre todo conlleva una gran responsabilidad y mucho conocimiento de por medio. Así que siendo nuestra última clase, vamos a iniciar con el tema. ¿Ok? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Colegas, buenas noches. Doctor, no le escucho o todavía no inició la clase. Buenas noches, Wilmer. Sí, no sé si estaba con el micrófono prendido cuando Estaba- les dije las palabras. Usted estaba apagado. Yo pensé que todavía no inició la clase, doctor. Un gusto. Pero sí le escuchó las palabras, profe. Justo cuando Ah, dijo ya, ya. ya. Yo dije así, todo inspirado, ¿no? Y resulta que no me han escuchado. En buena hora que me hayan escuchado, lamentan que esté ahora mismo en camiseta. Por obvias razones intenté lo mayor posible no quedarles mal y llegar a una hora muy adecuada. Así que bueno, esta es nuestra última, nuestro último trabajo dinámico, por así decirlo. Quería comentarles algo. Resulta que cada uno tendrá sus estándares en cuanto a cómo quiere presentarse en el momento del trabajo clínico, es decir, en el momento de la psicoterapia, en el momento de la evaluación, en el momento de atender a un paciente. A mí particularmente no me gustan los ternos, las corbatas, las camisas, y lo más formal que puede estar o es con el uniforme de clínica o es con una chompita y una camisetita. Entonces espero que en realidad lo consideren. Pienso que esto no define como que la personalidad profesional, ¿ok? Entonces, mil disculpas por allí. Muy bien, vamos a iniciar con... Ujú. Esto prácticamente es como que el final de todo, ¿no? Este ya es el final de todo. ¿Y por qué es el final de todo? Porque dentro de un abordaje en pacientes con TDAH, nosotros hemos aprendido el diagnóstico. Hemos aprendido qué quiere decir el condicionamiento clásico, el operante, cómo estos dos nos favorecen para la idea de tratamiento.
Hemos aprendido cómo es el análisis funcional de la conducta. Hemos aprendido los reforzadores continuos, intermitentes, en variables, en una razón fija. Hemos aprendido también cómo ya practicar un análisis funcional de la conducta. Hemos aprendido cómo prácticamente evaluar si ese análisis funcional de la conducta está bien hecho. Y hemos implementado también la cuestión de castigos dentro de la intervención en un análisis o modificación de la conducta. Hemos dicho ayer también que cómo es que nosotros tenemos que manejar una modificación de la conducta en un proceso escolar y familiar. Y para finalizar, cómo es que nosotros tenemos que realizar un informe de comunicación para la familia y para la escuela. Entonces, ¿cómo creen ustedes que llevaría un bosquejo de informe? ¿O qué es el informe para ustedes? No sé si me puedes ayudar, Eve. Muchas gracias por conectarte, Eve. Muchas gracias por conectarte, Bueno, Will. ya, profe, el informe es como el resultado de las evaluaciones de antecedentes y recomendaciones. Muy bien. ¿Tú qué dirías, Wilmer? Bueno, parece que Wilmer no está. Eh, No, estoy en la galería y aquí entra mucha gente y hay ya, interferencia. no te Estoy en preocupes, el Wilmer, no te trabajo. preocupes. Sí, pero concuerdo con la colega. Ujú. Bueno, un informe, un doctor nos decía a nosotros, el informe es la carta de presentación de su profesión. Nos decía, el informe llega a varias manos, a varias personas. Entonces, la estructura de un informe, más que en su estructura, tiene que tener una comprensión amplia para el lector. Ahora, es muy distinto emitirlo para un contexto familiar, como así también emitirlo para un contexto escolar. Es por ello que, y también es un contexto muy distinto emitirlo para un contexto hospitalario, porque es muy distinto. Es muy distinto un informe psicopedagógico, un informe psicológico, un informe neuropsicológico clínico, un informe psicoterapéutico. Es muy distinto, muy distinto. La conclusión de lo que prácticamente viene a ser un informe es la presentación de los resultados que yo he obtenido en base a antecedentes, aplicación de instrumentos y exploración clínica. Eso viene a ser prácticamente el informe. La estructura. No hay una estructura legalista o no hay una estructura formal al 100%, a no ser que sea una evaluación de discapacidades para el Ministerio de Salud Pública, ese que sí tiene una estructura en común. Pero de allí, el informe en realidad va a depender mucho del profesional, de cada quien. Sin embargo, hay pasos o hay puntos dentro de un informe que deben existir. Entonces, ¿cuáles creen que son? ¿Cuáles crees que son, Eder? Se me fue la última partecita, creo que estaba cambiándose de señal y se me fue. A ver, chévere. Decía que el informe, bueno, es prácticamente la conclusión de resultados que nosotros tenemos en base a una exploración de instrumentos, de exploración clínica, incluso una correlación con el CIE-10, etcétera, etcétera. Pero como no hay un formalismo legal que actualmente, excepto para el Ministerio de Salud Pública, que ellos tienen un informe verificado, la pregunta es, ¿hay puntos que jamás deberíamos omitir en un informe? ¿Cuáles creen ustedes que son? La parte de antecedentes, Eh, la anamnesis de la lista de evaluaciones y la parte de resultados, conclusiones de los resultados y la presunción diagnóstica también y la parte de recomendaciones. Chévere, nos faltó lo más importante.
el nombre y el apellido. Ah, bueno, es que se va aparte de... Ah, no, es que no dije datos, claro, datos iniciales. Muy bien. Sí, todo lo que ha dicho prácticamente Evelyn es la estructura, ¿no? Hay algunas personas que incluso implementan infogramas. Hay personas que implementan infogramas. No sé. A mi consideración, un informe tiene que tener prácticamente lo que dijo Evelyn. Tal cual. Datos informativos, antecedentes familiares o anamnesis familiar, antecedentes del paciente, ¿sí? Bueno, en cuanto a esto, ideas de planificación para evaluaciones, instrumentos a considerarse, eh, se me va, intervención de los instrumentos, resultados, conclusiones, recomendaciones para la familia, para la escuela, y eso es todo. ¿Ok? Entonces, un informe de comunicación es similar a un informe, porque prácticamente el objetivo es la finalización de las tareas académicas y la frecuencia de interrupciones en el aula. Bueno, este es como que un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de lo que prácticamente la conducta objetivo, ¿no? Finalización de tareas académicas y frecuencia de la interrupción del aula. Línea base y análisis funcional. Antes de la intervención, el paciente completaba solo el 20% de las tareas asignadas y promediaba 8 interrupciones verbales por periodo de clase. La función identificada fue escape de tareas que requerían esfuerzo mental sostenido y atención social. Bueno, esto quiero que ustedes vean que prácticamente es como la parte de comunicación donde yo emito a un paciente. No sé si ustedes han escuchado esto y de hecho yo les digo porque he trabajado con pacientes, perdón, alumnos de la Universidad Técnica de Loja. Entonces, hay metodologías de informes donde se hacen informes formales, informales e informes, se me va el otro informe. Formales, informales. Bueno, hay informes que son formales e informales y me parecen que, bueno, si sacando sinónimos, algo que se conoce como poco relevantes. Nosotros tenemos que conocer en qué contexto voy a aplicar un informe formal, informal y en un contexto o de mayor posible poco irrelevantes. ¿Ok? Entonces, este es como que un informe de comunicación no completo, sino más bien como que muy directo al grano. Y más o menos dice así, antes de la intervención es como que la conclusión, ¿no? Que se saca de los resultados. Antes de la intervención, el paciente completaba solo el 20% de las tareas asignadas y promediaba 8 interrupciones verbales por periodo de clase. La función identificada fue escape de tareas que requerían esfuerzo mental, sostenido y atención social. Muy bien, quiero que entiendan que en la última línea aparece prácticamente el trabajo que encontraron como la salida para que el niño mejore. Entonces dice, la función identificada fue escape de tareas que requerían esfuerzo mental, sostenido y atención social. ¿Ok? Estos son los pasos, ¿no? La conducta objetivo, la línea base y análisis funcional, la intervención implementada. Muy bien. Bueno, aquí le falta datos y demás cosas, ¿no? Pero este es un informe de comunicación prácticamente que lleva lo necesario para comunicar. Entonces tenemos la conducta objetivo, la línea base, el análisis funcional, tenemos la intervención implementada y dice, se implementó un sistema de economía de fichas con un plan de reforzamiento continuo para completar las tareas y el uso de consecuencias lógicas. Se retiró privilegios de juego por interrupciones, se usaron apoyos visuales y tareas divididas en pasos. Bueno, son 5 puntos en realidad. ¿Ok? Entonces tenemos prácticamente tenemos el tercer paso, que ya viene a ser la estructura o el mecanismo técnico que nosotros utilizamos para inhibir la conducta o erradicar la conducta, ¿no es cierto? Entonces tenemos eso. Tenemos el cuarto paso.
Informe de comunicación del cuarto paso. Resultados del seguimiento y la evaluación. Entonces, como ejemplo, tenemos los datos de los registros conductuales muestran un progreso notable. Esos son los resultados. Y ponemos prácticamente la descripción de cada uno de los resultados. Y dice, la finalización de tareas aumentó de un 20% al 75%. Otro resultado, las interrupciones disminuyeron de 8 a 2 periodos de clase. Otro resultado. Ahora, aquí hacemos hincapié en la evaluación. La evaluación indica un progreso significativo en habilidades de autocontrol y atención sostenida. Qué chévere esto, lo que esto prácticamente es como que el arte que plasmas dentro de la idea cognitiva que tú has mejorado. Entonces dice habilidades de autocontrol que corresponden a funciones ejecutivas y atención sostenida que corresponde a funciones cognitivas. Entonces esto es como que chéverazo porque distingue los resultados. Tenemos el quinto, ajuste de estrategias y próximos pasos. Basado en estos resultados positivos, se realizan los siguientes ajustes. Ajustar estrategia. Transición a un plan de refuerzo, razón fija, puntos por cada 3 tareas completadas. Ok, aquí, de ser el caso que nuestra comunicación venga a ser no como que definitiva para la mejoría del paciente, ni no como la receta mágica que ha cambiado en el paciente, puede ser que las comunicaciones en realidad tengan que ver que se están trabajando, sin embargo, siguen un progreso, ¿no? Porque recordemos acá los progresos. Finalización de tareas aumentó del 20% al 75%. Podríamos decir que nos falta un 25% por mejorar, ¿ok? Entonces, las interrupciones disminuyeron de 8 a 2. Nos falta todavía 2. Ahora, cuando nosotros ajustamos estas estrategias, vamos a implementar estímulos que también nos ayuden en base a los estímulos que trabajamos. Y ojo, esto quiero que ustedes lo entiendan. Cuando una modificación de la conducta se realiza y vemos que la acción o la modificación y los refuerzos están bien, están yendo en marcha, seguimos utilizando esos refuerzos, pero ojo, recuerden que podemos implementar dos estímulos y era lo que habíamos hecho en los ejercicios de los estímulos. Entonces, implementamos otro estímulo que mejore a ese refuerzo. Y con eso podríamos decir en futuros resultados que la finalización de tareas aumentó de un 20% al 95%. Tengo preguntas hasta aquí. ¿Cuándo creen ustedes que deberíamos dar de alta a un paciente? En un trabajo de modificación de conducta. Evelyn, Cuando la conducta sea modificada en los ámbitos, tres ámbitos, en ¿en la qué? parte educativa, en la casa, como que en todos los ambientes esté. Chévere. Y en porcentajes, ¿cuánto creen ustedes que deberíamos dar de alta? ¿Cuando se cumpla un 100% o cuánto? Bueno, eso es, Ajá, bueno, como que vemos un poquito, no se escucha por el internet de Evelyn. Me- es que yo un 100%. Un 80% le escucho más o menos, ¿no? Bueno, no sé si estuve bien. Pero, ¿tú qué opinas, Wilmer? ¿Cuándo crees que deberíamos nosotros dar de alta a un paciente? Pues después de hacer un monitoreo y ver que las estrategias en cada área y en el entorno familiar se han ido modificando de acuerdo a cómo vamos aplicando los reforzadores positivos y aplicando y viendo cómo se van destinando las tareas en intervalos de tiempo. Entonces, cuando el niño ya vaya modificando la conducta, cuando ya en realidad esas conductas que al inicio de hacer el análisis clínico o la relación terapéutica, pues hay un avance de un 70%. Entonces,
Entonces me voy a basar al porcentaje, voy a basarme a los antecedentes del paciente. Bueno, Wilmer dice que en un 70%. Evelyn dice que en un 80%. ¿Cuál es la diferencia entre una conducta y un hábito? Eh, ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la conducta, cuál es la diferencia entre una conducta y un hábito? Pues la diferencia puede ser que la conducta es observable, ¿no? Porque puede ser consciente o voluntaria, mientras que un hábito puede ser automático o de pronto con un nivel negativo de razonamiento, no sé, no, porque uno hace hábito, voy a hablar de la sintomatología patológica que uno presenta como adicto, como alcohólico. Uno primero inicia por descubrir, por la ingesta de alcohol, después ya se hace un hábito, después ya ingresas al tema de ya eres al tema de la adicción, después ya se vuelve la adicción, ya es crónica, donde ya vas, eres un alcohólico, un adicto ya totalmente crónico. Entonces, yo pienso en eso porque la conducta es observable, el comportamiento lo puedo observar, sí, pero un hábito se puede repetir muchas veces de manera de pronto automática. Depende del razonamiento del paciente, no pienso yo, ¿no? Chévere, chévere, chévere. Bueno, muchachos, nosotros tenemos que considerar algo muy importante como para dar de alta a un paciente. Y lo primero es que su conducta pase a ser un hábito, es decir, algo impregnado de manera consciente y también inconsciente. Eso es lo que nosotros tenemos que generar en un paciente, que esa conducta se convierta en un hábito. Muchos han escuchado este refrán que dicen en 31 días tu conducta pasa a ser un hábito. Hay como personas que miden inclusive este tema de que la conducta aprendida en 31 días pasa a ser un hábito. Y bueno, no sé científicamente si en 31 días sea, pero lo que yo sí les quiero decir es que cuando nosotros manejamos una conducta aprendida continua, esto ya es un condicionamiento, ¿ok? Recuerden que es el condicionamiento. El condicionamiento es la capacidad en la que nosotros podemos adiestrar psíquicamente a un paciente a modificar su conducta y demás cosas. Entonces, conforme esto vaya siendo continuo, estamos generando un hábito que puede ser consciente e inconsciente. Entonces, algo lo que me decía Wilmer, ok, ese fue una conducta en consumo de alcohol. Ahora vamos a hablar de una conducta buena cuando nos cepillamos los dientes. Entonces sabemos y entendemos que ya no podemos dormir como que chuta con los dientes, o sea, sin lavarnos los dientes. Y así un montón de conductas que vamos aprendiendo en el camino. Una conducta a otra, no sé si ustedes lo han notado, y es que vemos la comida y ahí es cuando nos quedamos como que así, ¿ok? Hay varias conductas que les hacemos hábitos y eso es lo que nosotros debemos llegar a hacer en nuestros pacientes. Eve dijo, yo creo que cuando las cosas mejoren en un 80%. Yo siempre he dicho que será bueno dar de alta a nuestros pacientes cuando veamos que de ese, o sea, prácticamente que del 80% en adelante ya es manejable para sus padres. Ahí será momento de dar de alta a nuestros pacientes o a su vez ya no tener trabajos continuos, sino más bien te veo una vez cada 15 días. ¿Ok? Eso es muy importante. En este informe de comunicación prácticamente ya terminado, porque les cuento que en realidad no es como que cosa de complicarse, cosa de, de asustarse.
simplemente es la estructura de lo que les dije hace poco. Puede ser que un informe de comunicación no siempre tenga cosas buenas, puede ser que tenga cosas negativas. Y mi pregunta es, ¿nos cuesta a nosotros mucho emitir cuestiones negativas? ¿Estamos preparados para saber que es muy probable que nuestro trabajo también tenga respuestas negativas o no nos cuesta? ¿Qué creen ustedes? Y sí es importante, para mí sí es importante en un informe clínico determinar la parte negativa, porque voy a Sí, identificar, porque es que ahí es cuando yo puedo identificar. verán, les quiero comentar algo. Eh, Nosotros, los seres humanos, y bueno, yo esto lo tengo como inclusive pensamiento crítico. Conforme vas tú creciendo, vas aprendiendo nuevas cosas, nuevos miedos, aparecen nuevos eventos que te causan ansiedad, nuevos eventos que te causan felicidad, nuevos eventos que te causan otro tipo de emociones. Por eso me gusta mucho la película de Intensamente, porque hay emociones en Riley cuando es niña y hay emociones en Riley cuando es grande. Y hay emociones en la mamá y en el papá de Riley. Y aunque ustedes digan, no, Pechute, el doctor ha sabido ver intensamente, quiero decirles que conforme vamos creciendo, nuestras emociones van comprendiendo una distinción de diferentes eventos que son partícipes para nuestro diario vivir. Entonces, resulta que conforme nosotros vayamos aprendiendo la metodología de trabajo, de intervención, de planificación, también va a ser un avance. Y yo les quiero compartir esto, ¿no? Como que yo recuerdo cuando me puse mi consultorio, en la segunda semana de yo haberme puesto en mi consultorio me llegó un paciente de 15 años con anorexia. Mi segunda semana de haberme puesto en mi consultorio. En ese entonces yo carecía de experiencia, pues imagínense, salí de la universidad, intenté buscar trabajo, no había trabajo, 8 meses buscando trabajo y dije, no, me voy a poner mi consultorio. Y me llegó ese paciente. Tenía que pagar el consultorio, tenía que buscar dinero, tener dinero. Pero me llegó un paciente, mi primer paciente fue un paciente con anorexia. Con dolor del alma, tocó remitir a ese paciente, con dolor del alma, porque prácticamente hay cosas que nosotros, cuando la experiencia no nos acompaña, es muy difícil que nosotros lo manejemos solos. Por eso es que necesitamos un acompañamiento siempre de un profesional. Necesitamos la idea de indagación multidisciplinaria. Necesitamos escudriñar prácticamente, más que psicopatología, escudriñar temas de intervención de tratamiento. Y claro, ¿no? Recuerdo que referí a mi paciente y dije, no, pues no me quedo como, no me voy a quedar como que con la idea de, ya está el paciente allá y nunca voy a trabajar con esos pacientes. Entonces, preguntando a la persona que derivé, que en este caso era una persona de confianza porque era mi propia profesora de la universidad, entonces yo le preguntaba, Doc, ¿qué es lo que usted hace? Y ahí recuerdo la primera vez que aprendí la modificación de conducta. Y dije, wow, la escudriñé muy bien, muy bien, muy bien, al punto en que vino otro paciente con anorexia, una niña en este caso. Y ahí sí, ya no me corrí. A lo que voy es que nosotros como profesionales siempre vamos a tener esto, cosas que debamos admitir y también decirlas. No sé por qué, en el ejemplo, ¿no? de análisis funcionales de la conducta, no sé por qué estos
reforzadores no me funcionan. Y si eso debo emitir a la escuela porque me pide inmediato, debo decir eso, que voy a intercalar. Debo decir los factores negativos y positivos. Y esto es prácticamente el quinto paso, el ajuste de estrategias y próximos pasos. Pueden ser que sean pasos concluyentes o puede ser que sean pasos de reforzadores o cambiantes de reforzadores. Entonces nosotros aquí ajustaremos la estrategia, no sé, ya implementaremos otro refuerzo. Como otro paso, revisaremos nuevamente los reforzadores, introducir lo que dice allí prácticamente, introducir nuevos premios de mayor valor, ¿ok? Vamos a redefinir prácticamente los objetivos. Entonces ahí decimos la nueva meta es mantener la finalización de tareas por encima del 80% y reducir las interrupciones a uno por periodo de clase. Y listo. Eso sería prácticamente todo. Entonces, en este informe de comunicación, nosotros debemos siempre mostrar, y de hecho, yo creería que siempre vamos a tratar de mostrar la conducta objetivo, ok, lo que prácticamente nosotros queremos cambiar. La línea base o el análisis funcional, ¿te acuerdan el cuadro que teníamos? Donde prácticamente nosotros identificamos la función que fue el escape de tareas que requerían esfuerzo mental y atención social, la intervención implementada que nosotros realizamos. Cuarto, el resultado y el seguimiento y evaluación. Quinto, lo que dije, ajustes y estrategias y próximos pasos. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un informe de diagnóstico y un informe de comunicación? ¿Qué dices tú, Evelyn? Que en el informe de comunicación vienen como las cosas específicas ya del plan terapéutico Ajá, más específico. chévere, 10 puntos, Evelyn. ¿Qué dices tú, Wilmer? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, voy a continuar. Evelyn, ¿tú crees que este sería un informe de margen formal o informal? Es para la escuela, podría ser informal, o sea, con cosas prácticas que nos podemos entender y no con tantas palabras técnicas, por así decirlo, como por ejemplo le mandáramos al neurólogo o a algún otro ente que no necesitamos, como que necesitamos que nos entienda más que sea. Exactamente, Evelyn. Exactamente. Este es un informe de margen informal, ¿ok? Y ustedes pueden aplicarlo con sus palabras. Aquí no vemos psicopatología como tal. Aquí vemos lo que hemos mejorado. Prácticamente es un informe de comunicación em, muy simple, muy concreto y demás. Muy bien. Bueno, creo y lamento decirles de esto. Y claro, me hubiese gustado en lo mayor posible que hubiésemos tenido más personas para compartir este tema tan chévere. Y para ello voy a dar una breve recapitulación no una recapitulación, más bien como que solo un muestreo de de todos los, de todas las diapositivas que yo em, he hecho o todo el material que he manejado para ustedes. Y claro, yo aquí como que este es el último y breve resumen, solo con las cosas contundentes, no voy a extenderme en palabras, pero voy a mostrarles prácticamente lo que decíamos. Entonces ustedes pueden revisarlo y verlo. Y creo que muchos tienen incluso las diapositivas o no lo sé, pero igual les puede servir mucho. Tenemos por estructura, alteraciones broncoestriales y cerebelosas,
la dopamina, la norepinefrina y circuitos afectados. Les había hablado prácticamente de la corteza prefrontal, de cada una de las estructuras. Evelyn, chévere, tenemos una pregunta. Profe, justamente que estamos en este punto, creo que sí es importante y bueno, usted tiene, como tiene más experiencia, sí me gustaría saber la parte de la medicación. O sea, obviamente nosotros no medicamos, ¿no? Pero sí es importante como saber la parte de medicación. Entonces a mí se me entra mucho la duda, por ejemplo, tengo un pequeño que tenemos unos problemas súper complicados. Entonces la mamá ya estaba en la parte de neurología, pero como sabemos en el IES es bastante complejo. El caso es que teníamos muchas complicaciones y el niño recientemente, hace una semana, le medicaron y han sido unos cambios muy interesantes, pero obviamente no a todos los niños se los medica, ¿verdad? Pero sí me entra la duda de la parte de medicación, porque sí hay casos en los cuales como que ya no sabemos como qué herramientas más podemos implementar para ayudarlos a mejorar, pero justamente, por ejemplo, en el caso de este niño de la medicación, como que sí me entró la duda y alguna vez una compañera me dijo que sí es preferible como que vamos como medicación a la par con la parte de terapia, pero algunos papás obviamente no están como de acuerdo en ese punto, ¿no? Entonces ahí entra mi duda, profe. Muy bien, Eve. Bueno, quiero mencionarte algo. Cuando nosotros trabajamos con medicamentos de margen psiquiátrico o en este caso estimulantes neuronales o inhibidores neuronales o inhibidores neuroquímicos, nosotros lo conocemos a eso como terapia combinada. Ahora, el punto es que en un diagnóstico de TDAH hay tres factores que te llevan a ti a saber si es que el niño requiere medicamento. Primero, severidad del diagnóstico. Segundo, la indagación del análisis neuronal del niño con TDAH. Entonces, tú debes de ley tener y comprender los resultados de la actividad neuronal que tenga el niño, es decir, la implementación de una neuropediatra para la aceptación pertinente de los psicofármacos, o bueno, de los fármacos en realidad. Ahora, algo que yo suelo utilizar mucho, y esto es cómo nosotros trabajamos y nunca debemos olvidarnos de aquello. Cuando nosotros tenemos diagnósticos y tenemos medicamento, por eso es que nosotros nos dan psicofármaco. Cuando nosotros tenemos inhibidores de serotonina, no sé, tal vez sertralina, nosotros debemos comprender que cuando hay un cambio conductual, también hay un cambio neuroquímico, por así decirlo, ¿ok? En este caso de serotonina. Ese se conoce como eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal. Cuando la conducta está bien, las glándulas suprarrenales dejan de secretar circuitos diferentes neuroquímicos, ¿ok? Que son dañinos. Y ahí lo que tú puedes hacer, claro, es inmediatamente utilizar placebos para inhibir medicamentos, en este caso, como vuelvo y repito, tal vez sertralina, tal vez risperidona, y tienes que hacer como ahí sí tienes que hacer como que un análisis muy exhaustivo de si está funcionando o no, que de ley va a funcionar cuando el manejo de conducta está mejorando. Ahí sí debes aplicar. Bueno, yo siempre digo esto, la severidad del diagnóstico va a ser la que te va a decir a ti, ok, en los pacientes, ok, necesitamos el medicamento o no necesitamos el medicamento. Recuerda, después de todo, nosotros no podemos medicar, pero sí podemos comprender si es necesario el medicamento o no es necesario el medicamento. Entonces resulta que yo veo a muchos niños y claro, muchos neurólogos envían suplementos de omega 3. Entonces cuando yo veo que son suplementos de omega 3 digo, lindo, lindo. O sea, yo tomo chía, por ejemplo, que es de omega 3. Y ellos toman medicamento de omega 3 lo cual le veo bien. ¿Ok? Entonces, sí hay que tener la perspicacia como para poder saber, no medicamos, pero sí podemos correlacionar si es que es necesario el medicamento o no. Todo con el concluyente de acuerdo a la severidad del diagnóstico. Entonces, si tú le ves que es un leve, leve, y te preguntas, ¿pero por qué medicamento?
Ahí haz una indagación psicofarmacológica para ver cómo estamos con esos temas, sin temor alguno. Recuerda que tú eres un profesional de la conducta y que se entienda que los profesionales, en este caso de la conducta, pueden inhibir, vuelvo y repito, circuitos del eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal. ¿Ok? Dime. Profe, y una pregunta, ¿y a partir de más o menos los cuántos años es como recomendable hacerle las pruebas de la parte médica como encefalogramas y eso? Porque, por ejemplo, yo tengo una mamita que es bastante complejo este niño en la parte conductual y la mamá dice que no le quiere hacer como la parte de exámenes porque a ella le habían dicho que tiene que ser a partir de los 6 años. Depende. Bueno, yo te quiero ser muy sincero. Yo he enviado a hacer electroencefalogramas a pacientes desde los 3 años. No ha existido ningún problema nunca. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico con que el que le van a hacer la evaluación? Y tú debes remitir, en este caso, a la neuropediatra. Yo trabajo con una neuropediatra de la mano. Entonces resulta que yo le digo, doc, sabe que el niño no es abordable. Es decir, no va a entender, no va a querer dejarse poner los implementos del electro. Entonces tenemos que llegar al estado de somnolencia con el niño. Entonces a veces los papitos se van como que de noche le tienen despierto la noche y a la mañana ya están en cita. Y en la consulta ahí se queda dormido el huevo. Ahí ya se aprovecha. Ajá. Eso es. Yo lo he hecho desde los 3 años, nunca ha sucedido nada. Un electroencefalograma. Ahora, una resonancia magnética es otro tema. Ujú. Es otro tema. Generalmente tú lo que vas a ver en una resonancia magnética es la morfología, pero aquí también viene la perspicacia y es por eso que deben dominar prácticamente la neuro, porque tú cómo vas a mandar a hacer un examen de una resonancia magnética para conocer morfología de un paciente que está bien. ¿Sí me entiendes? Entonces, suspendemos esa idea. De acuerdo al diagnóstico, tú vas a enviar a... De acuerdo a la severidad del diagnóstico, tú vas a enviar a que se hagan esos exámenes. ¿Estamos ahí comprendidos, Debe? Sí, profe, me abrió mucho los ojos. Esa era mi duda existencial desde hace mucho tiempo. Chévere, espero que te haya servido. Gracias por conectarte más bien. Decíamos con Alexandra, Alexandra me decía, es viernes y es un poquito complicado que se conecten. Yo decía, claro, pues Alexandra, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y son fiestas de Quito también, profe. Ah, pues bueno, que disfruten mucho las fiestas de Quito. Que disfruten mucho. Espero que estén bien. Yo no disfruto de las fiestas, pero bueno, ustedes disfruten mucho. Muy bien, dime, Wilmer. Yo tengo una pregunta y Claro que sí. es, a ver, nosotros se podemos modificar la conducta en un niño que tiene un trastorno de síndrome de desarrollo como es lo que es el TDAH. ¿Por qué también no podemos modificar la memoria? Porque la memoria tiene plasticidad para no proceder a la inducción del medicamento. Ya, muy bien. Bueno, Wilmer, estas son clases particulares de neuro. Cuando tú eres neuro, puedes hacer restauración, rehabilitación y estimulación. Sí, Estimulación para pacientes que son de leves, restauración, pacientes graves y cognición o tratamiento cognitivos en pacientes con pérdidas de cognición moderadas. ¿Ok? Ahora, nosotros sí sí lo podemos conozco. hacer eso, pero obviamente ya no es un manejo de conducta lo que tú vas a hacer para mejorar memoria. Lo que tú vas a hacer ahí ya concierne el tratamiento específico con otro tipo de profesional, no con un manejo de conducta. Eso por un lado. Sí se puede, Y pero se puede ya, vuelvo y aplicar la repito, terapia cognitiva conductual. no con terapia cognitiva conductual, Wilmer. La terapia cognitiva conductual es un tema de manejo conductual. No Ya, sé, ahora un tratamiento de margen neurocognitivo viene a ser un tratamiento de rehabilitación por funciones cognitivas asociadas, por ejemplo. o puede por, ser. Bueno, o por acciones cognitivas de compensación. Ya son términos específicamente de tratamiento neurocognitivo. bueno, identificando la memoria, yendo a la memoria, el trauma, el evento, de pronto.
Bueno, como nosotros hemos trabajado con adictos alcohólicos y personas, ¿no? Yendo a la memoria, haciendo una hipnosis clínica, con terapia gestal y con clases de neurolingüística, podemos ir al subconsciente para que el consciente pues determine la memoria traumática o pronto trabajar en el tema de enfermedades psicosomáticas, dependiendo de la patología y sintomatología del paciente, ¿no? Bueno, en el caso de nosotros como neuroterapeutas, ¿no? Es lo que se ha hecho Sí, con es lo mismo. alcohol. Verás, es un Les escucho. tratamiento distinto, sumamente distinto, muy distinto. Un psicólogo que quiera hacer un tratamiento de neurorehabilitación, o restauración o rehabilitación, debe especializarse al 100%. Es un tema muy distinto, demasiado distinto. Ajá. Entonces, con modificación de la conducta, tú podrías manejar conductas aprendidas, podrías manejar, no sé, mejorar hábitos. Pero con una modificación de conducta no creo que tú puedas, o claro, sí podrás mejorar ciertos estrés postraumáticos, pero de ahí patologías más complicadas de lesiones cerebrales jamás. Eso recuérdalo siempre, Wilmer. No, no sé esa parte si tengo muy en cuenta, por eso incluso me fui a la rama de lo que es neuropsicología clínica para poder entender el funcionamiento no cerebral. Porque uno no puede Ajá, errar como profesional, no puede errar, puede estar en juego hasta tu carrera, ¿no? Entonces, aquí no es del juego de las escondidas, no, el pan quemado, aquí es algo, son vidas, ¿no? exactamente. Eso es muy interesante que conozcamos eso. Entonces, bueno, aunque aquí en el Ecuador es hecho un champús de este tema, ni siquiera las personas que han tenido accidentes cerebrovasculares, cuando se quedan con alguna lesión cerebral, dicen, y ahora es que ahí nos quedamos, pues ya así pasó el accidente, así nos quedamos. Todavía no hay una conciencia en estos términos todavía de salud pública. Entonces, lo que yo siempre digo, ¿no? Tú sabes que debes ir al ortodoncista porque aprendiste que comúnmente el ortodoncista te ayuda a igualar tus dientes, pero porque aprendiste, porque primero hubo odontología. Ahora, en psicología es muy distinto porque hay psicología para todos, psicología hasta con masajes. Pero claro, nunca van a entender cuál es la práctica neuropsicológica clínica para lesiones cerebrales, porque piensan que la psicología siempre, o sea, es un tema muy, es un champú, estamos en todo, pero a la vez a la nada. Entonces es muy bueno especializarse para tener de dónde agarrarnos y defender lo que hacemos y hacerlo bien, porque no podemos ser todos. Ahora, si tú me preguntas a mí, doctor, ¿usted sabe psicoanálisis? No, no lo sé. No atiendo a esos pacientes, no hago a esos pacientes, no hago terapias gestales, no lo sé. No es mi trabajo. Pero doctor, usted podría tener pacientes. No lo estoy haciendo bien. Entonces ya es una cuestión hasta de ética, inclusive. Eso hay que comprenderlo. Muy bien, bueno, voy a seguir como que pasando las diapositivas, ¿ok? Bueno, tenemos las manifestaciones conductuales que nosotros hicimos un pequeño ejercicio, tenemos el impacto social, escolar y familiar y gracias, aquí tenemos un gracias. A ver, déjenme ver qué más tenemos. Mm, tenemos acá, entramos acá. Entonces aquí veíamos como que los principios y conceptos de la modificación de la conducta, una mirada del pasado al presente, sí, porque hablamos de Skinner, hablamos de Pavlov, dijimos que estas son las bases de las intervenciones, hablamos de lo que conlleva un modelo ABC, un análisis funcional, entonces
Tenemos esto, que es los reforzadores, el antecedente, la conducta, la consecuencia, el análisis de la función. Tenemos como que un ejemplo del análisis de la función. Tenemos prácticamente los reforzadores, qué tipos de reforzadores, ¿cierto? Tenemos técnicas para modificación, economía de fichas, comprendimos cuáles eran las estructuras de la economía de fichas. Supimos prácticamente cómo manejar en aspectos sociales y de autocontrol. Hicimos un ejemplo en cada una de las habilidades sociales, ¿recuerdan? Hicimos cómo en realidad debemos hacer una intervención según la edad, según el desarrollo. Hicimos un pequeño jueguito. Tenemos por edad, por desarrollo. Tenemos un registro de acciones conductuales. Entonces tenemos la línea base. Me gustó mucho que esto dijo Eve que lo estaba intentando, pero cómo es que lo hacía. Análisis funcional. Tenemos el monitoreo del progreso y y el ajuste de la intervención, que son los registros conductuales, ¿ok? Y hasta ahí prácticamente nosotros terminamos nuestra, se diría que nuestra tercera clase. La cuarta clase y la quinta clase, que prácticamente fueron las clases del día de ayer, donde nosotros aquí prácticamente conocimos cómo específicamente debemos trabajar un manejo en pacientes con TDAH de manera desafiantes. Entonces, por acá tenemos las estrategias preventivas, las estrategias correctivas, tenemos el trabajo en la familia y en la escuela, tenemos la evaluación y el progreso en modificación de la conducta, tenemos la evaluación funcional y estrategias también, ¿recuerdan? Tenemos la evaluación funcional y estrategias que habíamos hecho un ejemplo. Con esto terminamos la clase de ayer. Esta es la clase de la comunicación de resultados para la familia y para la escuela. Decíamos que era un informe informal, donde prácticamente no van cosas técnicas, sino el resultado específico del análisis de la conducta. Y obviamente que si no lo hacemos bien, vamos al quinto paso y reestructuramos prácticamente todo de nuevo. Y si ya no hay preguntas en base a todo lo que hemos aprendido, siento yo que se ha hecho un buen trabajo. Y si siguen habiendo preguntas, tampoco tendría problema en decir que hemos aprendido mucho. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Hay preguntas? Yo sí tengo una pregunta, profe, Dale, Eve, sí me pero da. es, es con la parte de evaluación. ¿Se acuerda que al principio comentaba usted que tiene que ser la parte de evaluación, por ejemplo, para el TDAH, la parte de funciones ejecutivas? Ajá. Ya. Entonces yo tengo la duda existencial de cuáles serían las evaluaciones que nos podrían ayudar para ver la parte de TDAH. Instrumentos, o sea, tú me dices instrumentos de evaluación. Sí, sí, porque por ejemplo habló del CARAS, que bueno, eso sí lo he utilizado, pero por ejemplo hay el de parte de funciones ejecutivas. ¿Cuál podría servir en ese caso? ¿El TDAH 5? ¿Has revisado? Lo he escuchado, profe, porque realmente yo en la parte de evaluación de TDAH como que no me meto mucho. Muy bien, Ni eso entonces ni sí. autismo, porque obviamente no es mi ámbito, pero justamente pues por eso me estoy queriendo formar un poco más. Entonces ahí viene mi duda de qué evaluaciones podrían ser como las bases que yo podría Eso saber más más. bien, eso más bien lo dejaríamos como que para la corporación de capacitaciones Saga lo haga extendible este taller. Procesos de evaluación en pacientes con TDAH, que es un tema muy distinto. Claro, no, comprender que hay instrumentos de una variedad, o sea, un Denver, no sé, un TDAH 5, los mismos instrumentos de la DIR y el A2 que también te pueden servir. En realidad hay instrumentos que puedes utilizarlo. En este caso yo utilicé el Caras porque comprendo que si está alterada la atención después de aplicar un Wish, voy a enfocarme por instrumentos de atención que corresponden a un punto específico que es cognitivo. Pero cuando tú aplicas instrumentos de evaluación específicos para el diagnóstico, entonces tú ves que no solo hay un tema de análisis cognitivo, sino también análisis ejecutivo. Ahora,
¿Recuerdas de lo que había dicho ayer? El instrumento ocupa el 30% del diagnóstico. Ahora, te cuento que el TDAH específicamente se evalúa con padres, con profesores y tú. Pero ¿qué pasa si los padres no comprenden el tema? ¿Qué pasa si los profesores tampoco entienden? Entonces te puede dar un rango de error en el que probablemente tú diagnostiques mal a un niño. Ajá. Eso como para que lo tengamos ahí entendido un poco, Evelyn. ¿Dudas, inquietudes? ¿Respondí tu duda, Evelyn? Sí, 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 gracias. Ajá. Eso, Evelyn. Bueno, eh, sin más que decir, extiendo de verdad muchas gracias a los participantes, a todos los que se han dado cita a aprender. En realidad, espero que les haya servido mucho todo lo que hemos hablado, lo que hemos compartido. En lo mayor posible he intentado que todas las clases no sean rígidas, ortodoxas, sino más bien sean con esta variable de que podamos hablarlas sin ningún problema, podamos expresarnos sin ningún miedo, pueda dirigirme a ustedes incluso hasta como compañeros y esto haga que la clasecita en realidad sea ameno. Mi nombre es Lenin Troya, por la gracia de Dios soy psicólogo clínico y me especialicé, tengo mi máster prácticamente en neuropsicología clínica y prácticamente también subo un poco de mi contenido a mis páginas obviamente de trabajo que son Psicoexis. Entonces, sin más que decirles, muchas gracias chicos, mucho éxito en su examen y no solo en su examen, mucho éxito en su vida particular, en su vida profesional y eso. Bueno, tengo una pregunta de Wilmer. No, no más preguntas, no, doctor. Simplemente Shalom, shalom, Ubrajot, Todar Rabat, que llevo en mil lo bendiga. Gracias por la magistral participación. Igual a los colegas que están escuchando. Quiero dirigirme igual a la saga Capacitaciones. Felicitaciones por el ponente, una persona muy capacitada, coherente, asertiva, empática, humanista, y quisiera que tomen en cuenta le tomen en cuenta al doctor para una capacitación de terapia cognitiva conductual, porque sí me hace falta a mí aplicar reforzadores y seguir aprendiendo, porque las enfermedades van generando día tras día. Espero tome en cuenta, haga capacitaciones a este excelente profesional, porque yo aprendo de los grandes. Toda Laila Top. Muchas gracias, Wilmer, muchas gracias. Como dirían los chicos de ahora, sus reflejos. Espero que estén bien. Sin más que decir, muchas gracias, Alexandra. De igual manera, muchas gracias en realidad por todo. Y pues bueno, lo bueno siempre es bueno y lo malo puede ser bueno con el tiempo, ¿ok? Bueno, creo que no está Alexandra. Sí estoy, mi estimado psicólogo, solo estoy Ay, esperando que si alguien más desea pues tomar la palabra. Bueno, parece que no. De parte de esa capacitaciones, estimado psicólogo, le agradecemos infinitamente pues por compartir sus valiosos conocimientos con nuestros participantes, pues por darse un espacio de su apretada agenda. Muchas gracias. Esperamos pues tenerlos en nuestras próximas capacitaciones. A nuestros estimados participantes, pues asimismo, muchísimas gracias por la confianza en Saga Capacitaciones. Como lo dijimos pues al principio, nuestros cursos son de aprobación, son totalmente válidos, por lo que el día de mañana se les va a enviar lo que es el link para que realicen el examen, más el caso clínico, que es de todo lo que el doctor pues ha compartido esta semana. Asimismo, se le envía lo que es las clases grabadas, el material de las diapositivas y el examen no tiene un tiempo establecido para que lo realicen. Usted lo puede realizar pues cuando esté más desocupado. Se lo recibe pues hasta el día lunes al mediodía.
Parece que no se me escapa nada sobre lo que es el examen, las clases. Y una vez más, muchísimas gracias. Les invitamos pues a que estén informados en nuestras redes sociales, pues para que tengan conocimiento, pues no de los cursos, de las programaciones que se tienen mensuales. Sin más que decir, pues muy buenas noches, un buen fin de semana, que descansen. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.